J. Parets, consejero y analista técnico estadounidense, afirma que los mínimos multianuales del euro son algo temporal y que se está gestando un gran rally. Afirma que en los últimos días los mínimos no se han confirmado y el volumen en el ETF ha desaparecido, lo que nos podría estar indicando que los vendedores se han cansado de vender. Y ya saben que si el dólar baja y el euro sube, podríamos estar viendo un retorno a los activos de riesgo. Hasta ahora tenemos al cruce cotizando en los 1,2264. Lo que sí podemos confirmarles ya es cómo han cerrado nuestras bolsas. Europa termina la jornada con subidas medias del 1,5%. Hoy también hemos tenido volatilidad, pero las palabras de Angela Merkel, que quiere ver a una Europa unida, y también los buenos resultados empresariales han logrado eclipsar los comentarios del Fondo Monetario Internacional, que solicita al Banco Central Europeo que siga jugando un papel destacado en la crisis de deuda que dicen ha llegado a un punto crítico. En España el IBEX 35 sube hoy medio punto porcentual hasta los 6.591,2 puntos, en un día que ha sido negativo para nuestros bancos, y es que hemos tenido rebaja de previsiones de Société Générale y también hemos sabido que los depósitos bajan en el mes de mayo. También de interés en Europa hemos sabido que los líderes de Grecia siguen negociando en torno a los posibles recortes para reducir el déficit, y hemos tenido también subasta de deuda en Portugal. Coloca 750 millones en letras a 6 meses y rentabilidad del 2,29% y 1.250 millones en letras a un año con una rentabilidad del 3,5%. Esto ha sido todo por hoy. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes con toda la actualidad de los mercados.